Realmente es un placer a 5 meses de la Pascua de Paul, 28 de agosto, 28 de enero. Nosotros vamos a hablar de una parte de la vida de Paul en la que nos hemos vinculado. Venimos desde OBSUR, este Centro de Documentación Pastoral. Hemos publicado una revista, ¿sí?, que está ahí, que todos pueden llevar, pueden colaborar con algo. La idea es que OBSUR quiere relevar, ¿no?, rescatar justamente la memoria de la experiencia, las prácticas de lo que fue la vida de Paul, ¿sí?, con lo que deja, digamos, ¿no? Lo que nos... El otro día Rodrigo Arín, el rector de la universidad, ¿no?, que habrán visto un pequeño videíto que se hizo cuando falleció Paul. Él decía, rescatar estas memorias es fortalecer la democracia, ¿no? Porque la vida de Paul dice muchas cosas. Yo simplemente ahora al comienzo voy a agradecer gente que nos mandó mensajes, puesto que estamos pasando por el Facebook y hay gente en América Latina que está escuchando esta memoria, entre ellos el economista Javier Iguiniz, del Movimiento de Intelectuales Católicos desde Lima, Perú, Guigui desde Colombia, que también tiene que ver con el movimiento en el cual Paul participó, ¿no?, en Lima, en París, que es muy importante. Obviamente que Margarita y Guillermo Higuero por la hora no lo están mirando en París, pero también se adhirieron a este proceso que se estaba dando. Por otro lado, en las redes lo pusimos esto y Eduardo Piroto, que está por aquí, militante de derechos humanos, dice: yo no lo conocía, pero quiero ir a escuchar. Con Pablo lo vemos que llegó aquí, ¿no? Paul trae estas prácticas de alguna manera. Por otro lado, Belén Herrera me pidió que pudiéramos transmitir, ¿no?, lo que importaba. También el cardenal Sturla, que estuvo en estos días por acá y por el COVID se tuvo que ir para Montevideo, me pidió que mandara el mensaje, lo mismo que el obispo de Canelones, Bodián, que querían que se transmitiera en ese sentido. Luego, cuando contemos un conjunto de anécdotas desde mi experiencia, voy a citar a otras personas. Pero ahora le voy a dar la palabra a Rosario Hermano, quien nos va a compartir algunas de las experiencias que ella ha tenido, y la idea es esta, es compartir relatos, memorias y experiencias. Bueno, buenas noches a todos. Es una alegría realmente poder estar acá para hablar un poco de Paul. Yo voy a hablar de Paul en relación sobre todo a OBSUR. Voy a hablar de Paul también en relación a otros movimientos o espacios que compartimos juntos. Cuando uno piensa en Paul, uno dice, bueno, un compañero de camino entrañable. La fidelidad de lo compartido tiene que ver sobre todo con los recorridos, los afectos, los códigos, el humor y sobre todo con sus aportes para darse a todos y todas. Paul, podríamos decir que sobre todo era eso, ¿no?, un hombre de profunda fe, de una fe madura, reflexiva, encarnada, sin renunciar a la complejidad del tiempo actual, sin caer en simplismos, bien lejos de eso todo, ¿no?, con una gran capacidad intelectual y con una profundidad en su reflexión que de alguna manera nos hacía mirar a todos con ojos nuevos, ¿no?, mirar la realidad y mirar muchas realidades desde otro lugar, desde lugares que de repente en principio nosotros no pensábamos, pero él siempre tenía y le daba vuelta a la cosa, tenía como algo más para aportarnos en eso, ¿no? Recordarlo desde la Carta OBSUR, ¿no?, como un hombre en profundo diálogo y apertura. Paul se puso al hombro la Carta OBSUR. La Carta OBSUR salía hace muchos años, pero en los últimos 15 años o 20, Paul se la puso al hombro, pero no solo para pensarla, para diseñarla, sino en todo lo que requería la reflexión de fe,
en decir, bueno, en cada momento histórico, qué podemos aportar a la iglesia, qué podemos aportar a la sociedad, qué podemos aportar en este hacer memoria, qué podemos aportar a lo central de las vivencias como colectivo, ¿no? Paul discutía como uno más con todo el equipo. Él se sentía uno más en relación a todos en todos los temas. Su voz no tenía para él más valor que la de nadie, solo la fuerza de sus argumentos. Nunca se puso en el lugar del sacerdote o del cura o del teólogo, sino que al contrario, ¿no? Él decía que todos éramos interlocutores válidos. Para mi generación, ¿no? Que ya estamos fin de los 50 años, eso no era raro, ¿no? Uno que había sido educado en la iglesia posconciliar, en una iglesia que se promovía mucho la participación de los laicos, que se promovía mucho esa horizontalidad, para nosotros era algo casi natural, pero está claro que no era tan natural y que también cuando uno va recorriendo o va viendo otras partes de la iglesia de América Latina, tenemos claro que acá tenemos esto, ¿no? Naturalizado un ser laico, nuestro compromiso en la sociedad y en la iglesia, pero lo tenemos como muy naturalizado cuando de repente no era tan así en otros lados, ¿no? Pero aquí quería contar como una pequeña anécdota porque era bien interesante y hablaba también del humor de Paul en esto, ¿no? Yo recuerdo que un día en un encuentro latinoamericano estábamos almorzando con Paul, con un obispo, con otros curas y laicos en una mesa, y un amigo de República Dominicana le dice a Paul, yo no sé cómo hacen los uruguayos, decía él, ¿no? Para ser tan formados y tan cercanos a la vez. Y Paul comienza allí a hablarle de lo que significaba ser cristiano en la sociedad uruguaya, en relación, bueno, a la laicidad, y comienza ahí todo un speech, y entonces una chica dice allí, si yo pienso que tú eres sacerdote, que él es obispo, y yo estoy de una forma tan natural almorzando con todos ustedes, no me lo puedo creer. Decía esta muchacha colombiana, ¿no? Entonces, y Paul le dice con su humor característico, no te preocupes, que al final de la comida le puedes besar el anillo, ¿no? Y todos nos matamos de la risa, ¿no? Y en eso dice la muchacha, yo pensé que era en serio, claro, porque ella como con otra mirada estaba como dispuesta a hacerlo si lo tenía que hacer al final de la comida. Y nosotros nos reíamos mucho porque además él estaba en un discurso muy serio y de repente mandó como esta broma, ¿no? De alguna manera él siempre, yo recuerdo que en la carta Ursuri, en estos espacios él insistía en esto de ir como desde el prejuicio hacia la comprensión, ¿no? Él decía, todos tenemos un conjunto de prejuicios que nos impiden relacionarnos con las situaciones, con las personas, valorarlos, conocernos, nos vinculamos muchas veces poniendo barreras, encasillando conductas dentro de lo esperado, y bueno, y nos cuesta esto de ponernos en el lugar del otro, de comprender esa realidad. Hoy en día los jóvenes dirían pensar fuera de la caja, pero bueno, Paul no lo decía de esa manera, sino que de esta otra, ¿no? Y insistía mucho en esto, ¿no? Como en ver al otro desde este otro lugar. Toda conducta tiene sus causas y no podemos condenar sin comprender, ¿no? Y otra de las cosas que yo quería retomar de aquí, también hablaba mucho del tema de esto de lo individualismo a lo colectivo, ¿no? Él decía, la supervivencia favorece la lucha individual y el establecimiento muchas veces de relaciones predominantemente utilitarias con los otros, dice, pero lo colectivo puede construirse cuando realmente hay espacios que son mediatizables, que los podemos generar, que podemos, cuando vivimos en esta sociedad con otros y nos sentimos parte de esto, ¿no? Y bueno, y propugnaba por eso, por generar estos espacios, crear este clima de confianza, sobre todo desde Ursuri y desde tantos otros espacios de la iglesia. Uno diría que Paul era como un cura de frontera, ¿no? Que estaba siempre, esa era su posición,
abierto al diálogo, a lo nuevo, a lo que acontece, con una actitud desinstalada y nada rígida. Y bueno, y yo querría, como después de repente comento algo más, pero él participamos mucho en el diálogo interreligioso que se hizo en Uruguay, en el Foro Social Uruguayo, ya por el año 2001, 2002, 2001 creo que fue, 2001 porque fue la oración por la paz. Y bueno, y Paul participó de todos estos espacios y compartíamos muchas reuniones, y recuerdo que una vez que estábamos haciendo una oración por la paz, allá por 2001, y era complejo ponernos de acuerdo entre todos, ¿no? Había gente, Fe Bahá'í, Brahma Kumaris, budistas, Umbanda, a su vez de distintos sectores, bueno. Y Paul me dice una vez que salíamos, íbamos hacia el cerro a una reunión que había del Foro Social Uruguay, y me dice Paul, nunca pensé que era tan complejo hablarle a Dios desde lo interreligioso, porque allá aprendimos que algunos lo tuteaban a Dios, otros le hablaban de tú, otros no podían referirse a Él directamente, otros no podían hablar como desde una percepción antropomórfica, y bueno, y fue complejo y aprendimos mucho desde estas otras tradiciones religiosas en hacer una oración por la paz, que era lo que estábamos haciendo, pero ahí lo interesante era como esa apertura, ese diálogo y poder de alguna manera trabajar en eso. ¿Sí? Bien. Después, porque después quería decir algo en relación al Paul como garante de muchas otras vidas, pero y vidas reales, ¿no? Pero eso lo digo después. Dale. Nos faltó decir muchas gracias a Bernarda de Sí, que nos invitó, y a Unitres por esta iniciativa, digamos, ¿no? Que venimos a compartir. Vamos a seguir, bueno, con el padre Pablo Bonavía. Bueno, muchas gracias. Yo creo que nosotros, todos o casi todos, yo no me van a entender nada, todos o casi todas, hemos tenido el privilegio de conocer un cristiano creíble. Y a mí eso siempre me llamó la atención en Paul, un hombre creíble, un cristiano creíble, un cura creíble. Y entonces siento la responsabilidad de que su legado no termine en eso tan simpático, que yo disfruto mucho, de relatos de anécdotas tan jugosas y tan reveladoras de cómo era Paul. Y dar un pasito y preguntarnos si Paul no tiene algún legado, algo que tenga que ver con, en serio, una forma alternativa, valiosa, de vivir la fe y de vivir la experiencia humana como tal. Entonces yo porque el tiempo es el que es, voy a tirar algunos como pequeñas luces que a mí me parece que constituyen una forma de recoger un legado, pensando también en lo que se viene, un legado que nos involucra de distinta manera y nos hace felices de decir, qué bueno que Paul trascendió lo episódico, trascendió lo puntual, trascendió el conocimiento que algunos de nosotros tuvimos, me cuesta hablar en el pasado, tuvimos de él, y dejó algo que va a seguir dando mucho fruto. ¿Cuáles son algunas de esas luces que yo, poco atrevidamente, me animo a mencionar? Primero, algo que todo el mundo conoció de Paul y que recién comentábamos, a Paul todo le interesaba. Para mí fue una experiencia interesantísima cuando hace 2 años se mudó a vivir conmigo, ver la amplitud casi inconmensurable de los intereses de Paul. Él de todo aprendía. Era una persona curiosa, en el mejor sentido de la palabra, que investigaba las situaciones que vivía y los temas que abordaba
hasta el detalle, hasta el matiz. Observador fino y criterioso del acontecer diario. Su interés era por los temas más dispares, ¿no? Deportes, especialmente fútbol, en eso no coincidíamos, pero yo debía reconocer humildemente que él sabía, bueno, era no un poco, muchísimo más que yo, en términos de todo, de nombres, acontecimientos, campeonatos, cuadros, impresionante. Deporte, arte, películas, se mencionó algo de eso, historia, literatura, religiones y últimamente, para mi beneficio, cocina. ¿Por qué? Porque asesorado por algunas hermanas y cuñadas y algún tutorial que echaba, no me lo decía pero yo me daba cuenta, hacía unos platos muy ricos que yo disfrutaba mucho. Pero en todo buscaba datos fidedignos, argumentos sólidos, sentido y jerarquización de las cuestiones que se ponían en juego, en todos esos ámbitos. Un detalle también de la convivencia, a él le gustaba, y lo veíamos juntos, ver por televisión esa serie de programas que hay de preguntas y respuestas, que hay unos cuantos, ¿no? Bueno, yo creo que nunca escuché una pregunta que no supiera la respuesta, una cosa impresionante. Y después me miraba con cara de niño que hizo una picardía, medio sonriente, como diciendo, bueno, perdóname que esta también la sabía. Pero una cosa impresionante, nombres de actores, acontecimientos históricos, bueno, nunca se presentó, pero hubiera hecho un muy digno papel, a nombre de clero, por supuesto. Bueno, sí. Pero, y acá quiero dar un pasito más, a él no solamente le interesaban los detalles, lo particular, que en eso era de una precisión y una, capacidad de matiz impresionante, sino que a él le interesaba también encontrar los vínculos, la trama, las redes, las interdependencias, también los contrastes. Lo suyo no era una suma erudita de informaciones sueltas, sino un vaivén entre lo particular y lo global, lo específico y el todo, el análisis y la síntesis. En eso era muy riguroso. ¿Qué era lo que permitía, me preguntaba yo, mantener la atención a lo particular, a lo diverso, al matiz, sin perder nunca de vista el conjunto, la realidad entendida como un todo? Bueno, yo doy esta respuesta, que creo que tiene fundamento en lo que yo compartí con él. Él en todo había aprendido a vislumbrar cómo trabajosamente, poco a poco, lo humano como tal, voy a explicar un poquito eso, se abría dolorosamente en lucha con lo inhumano, en todos los ámbitos que acabo de mencionar, y eso humano que estaba siendo parido con dolores, con dificultades, con contradicciones, emergiendo desde la vida misma. Entonces, la vida misma en su multiplicidad de expresiones era para Paul un desafío en donde lo que a él le llegaba al fondo, allí donde él tomaba decisiones en su vida, era el percibir, cada vez creo con más profundidad, cómo lo del ser humano se iba gestando dentro del cosmos y de la realidad toda. Esa fue para mí su referencia eje. Yo diría que su referencia eje ni siquiera fue lo religioso entendido como algo sectorial, como una parte de la experiencia humana. Para él lo religioso era importante en la medida en que permitía penetrar en el surgimiento de la vida y dentro de la vida de lo humano como tal. Claro, de lo humano como tal, él era muy consciente, nunca tenemos una percepción directa, así, sin mediación, al contrario. Lo humano como tal se va desentrañando dificultosamente a partir de todas las mediaciones
sociales, políticas, culturales, deportivas, artísticas, a través de lo cual lo humano existe. Lo humano existe en eso, nunca por fuera de eso. Por eso el interés de Paul, por esa cantidad enorme de expresiones humanas, no era porque era un disperso, era porque para él la vida nunca terminaba de ser plenamente expresada en ninguna dimensión. Y tener en cuenta que lo humano como tal emergía en toda esa cantidad de decisiones era bien importante. El hecho de que para él lo último no fuera lo religioso, al menos entendido como algo sectorial, como una parte de la experiencia humana, sino la experiencia humana como tal, a Paul le daba una serenidad para dialogar con quien fuera que era realmente impresionante. Nunca lo ibas a encontrar a la defensiva, nunca lo ibas a encontrar al ataque en el diálogo con los otros y con las otras. Sin embargo, en esa cantidad enorme de mediaciones de lo humano, no todo tenía el mismo valor para él. No todo le llegaba allí donde nos encontramos desnudos con nosotros mismos. Tomamos las decisiones que más marcan nuestra vida. Y sin duda para él, eso que le encontró lo más valioso a lo largo de su vida fue el encuentro con el Jesús de los Evangelios y con la dimensión de la realidad histórica que el Jesús de los Evangelios nos ayuda a descubrir antes, ahora y en el futuro. Voy terminando. Esto de entender que lo humano, y si lo miramos con lentes cristianos, lo divino en lo humano, recuerdo algunas citas, por ejemplo, en la carta a los Colosenses, que dice que todo encuentra su consistencia y su sentido en la figura de Jesús y lo que significó. Esta percepción de que lo humano se iba abriendo camino, a veces trágicamente, dolorosamente, conflictivamente, él lo vio también en la patrística. Aquellos primeros padres de la Iglesia que tuvieron que vincular la novedad inaudita de Jesús, de la cual eran muy celosos, no diría defensores, sino promulgadores, con la experiencia humana como tal como era percibida por la cultura griega y romana. Ese esfuerzo por no separar los ámbitos, por integrarlos, para Paul era muy importante. Nelson, que tiene una especie de radar donde pocas cosas se le escapan también, me decía ver que hace poquitos días fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa actual San Ireneo, que era uno de los padres de la Iglesia que a Paul lo deslumbraba y cuya frase insignia, que algunos de ustedes habrán escuchado, marcaba esa forma de entender el vínculo entre lo profundo, lo de Dios que emergía por dentro de lo humano y por lo tanto lo humano, aunque nunca aparezca solito, sino a través de mediaciones, como algo imprescindible para la comunión con Dios. Y él decía, la felicidad de Dios, ¿sí? Lo que Dios quiere y busca es que el hombre tenga vida. ¿Sí? Gloria a Dei homo vivens. La gloria de Dios no es que le hagan homenajes a Él, no es que esté autocentrado y por lo tanto esté esperando y valorando a la gente de acuerdo al grado de devoción y de homenaje que le dan. No. Lo propio de Dios es que su pasión es que el hombre, el ser humano, la mujer, estén vivos en un sentido pleno. Y ese descentramiento de Dios hace que a su vez al hombre encontremos que vive, no porque vive para sí, sino que vive en la medida en que supera la adhesión al ego y se entrega con libertad, que es la forma de ser de Dios. Y por eso decías, San Ireneo, Gloria Dei vivens homo, vita hominis vicio Dei. La vida del hombre es la participación en la vida y la visión de Dios. Bueno, esto sintetizaba para Paul su interés por la patrística. Y termino diciendo que
precisamente porque él integraba las cosas no a nivel de lo religioso católico, sino a nivel de la vida humana que emerge sin jamás agotarse en cualquier otra realidad, lo llevó a Paul a tener un vínculo muy especial con los ateos, a quienes respetaba enormemente, porque hay ateos muy respetables, más serios que muchos cristianos, y eso él lo valoraba mucho. Respetaba y dialogaba con los ateos, incluso con ateos militantes de otras formas de pensar. Eso lo llevó a interesarse por todas las religiones, lo que decía recién Rosario, descubrí que todas tienen un aspecto de la realidad que a nuestra cultura y religión se le escapa y que no atenta contra lo nuestro, simplemente muestra que la realidad es más rica y permite matices que desde lo nuestro jamás lograríamos conocer. Y también otros grupos cristianos, estaba muy interesado en el movimiento ecuménico. Y finalmente, y con esto termino, algo que marcaron mucho las personas que hablaron de Paul en las celebraciones que hemos tenido, y es la forma de acompañar de Paul como cura a los laicos y laicas con los cuales iba haciendo camino. Que no era acompañarlas para ver de qué forma lo apoyaban a él, sino acompañarlas para ver de qué forma, en lo que esas laicas y laicos compartían en la sociedad plural, en un pie de igualdad con otras personas de otros credos y formas de ver, para desde allí tratar de revalorizar el Evangelio y ver qué se podía aportar. Esta forma de acompañar de Paul, no solamente de laicos en cuanto no curas, sino de laicos en cuanto metidos y comprometidos y desafiados por una realidad en una sociedad laica y plural, para Paul era un punto fundamental. Por eso creo que su forma de vivir la vida, la fe y ser cura nos deja un legado, nos deja un desafío que, bueno, ojalá podamos recoger. Difícil hablar después de Rosario de Pablo, digamos, ¿no? Pero Pablo me habilitó a desde dónde voy a intervenir yo. Tiene que ver con esto, cuando le decía lo de San Ireneo, el cristianismo lo es en cuanto que Dios se hace humano, ¿no? Pero también tiene que ver con aquello de Terencio, nada del humano me es ajeno. Traigo estas dos referencias porque son muy pertinentes a la hora de hablar de Paul, ese Paul que tuvo su tesis doctoral, ¿sí?, en teología, centrada en un texto bíblico que dice: no se adapten al momento presente. Y me parece que es inductor de lectura. Sé que la hora quizás no permite que nos extendamos mucho y la idea era hablar unos minutos cada uno y habilitar a intercambiar. Creo que ese título de su tesis doctoral es inductor de lectura en el momento que vivimos hoy, porque no adaptarse al momento presente es leído por muchos actores religiosos, políticos y sociales como no perder un mundo que se está cayendo, en vez de leerlo como la apertura a un mundo que debe descubrirse con la esperanza de lo nuevo. Y yo con Paul aprendí eso, en el movimiento de cristianos universitarios, en Parroquia Universitaria. Yo era consejero estudiantil en Facultad de Humanidades, año 88-89, poder entender que discernir los signos de los tiempos, de lo que sucedía en la realidad, era entender a ese Dios que seguíamos en Jesús de Nazaret. Y digo esto porque este era el gran puente de diálogo, ¿sí? Era el gran puente desde el cual Paul su vida la manifestaba creando comunidad, acompañando comunidad en Parroquia Universitaria, y lo era también en la trayectoria de diálogo con distintos actores, ¿no? Todos vimos cuando fallece como Marina Arizmendi, ¿no?, del Partido Comunista, o Anita Olivera, dicen: Paul fue alguien que estuvo atento a lo humano. Y lo decían desde una perspectiva, como bien Pablo nos traía, ¿sí?, ese humano que no queda atrapado, ¿sí?, en la inmediatez, sino que es capaz, ¿no?, de la solidaridad, que es capaz de decir mucho más. Y por tanto, no entendió Paul,
ni a quienes acompañó a visibilizar el cristianismo, el catolicismo como algo fuera del mundo, algo que el concilio lo había dicho y todos lo aprendimos, y sin embargo parecía que hubo décadas, ¿no?, en las cuales de irse a lo paralelo y entender no se adapten al momento presente como un huir el momento de la historia presente. Y es ahí donde creo que Paul logró, ¿sí?, ser referente para muchos jóvenes en determinado momento, en el ámbito latinoamericano, en el ámbito mundial, pero también en lo local. Yo voy a tirar algunos mojones porque me parecía importante como recoger eso y porque es un desafío, lo hemos hablado. Taquín Enona, que acompaña al grupo de los jóvenes de aquel momento, digamos, ¿no?, y quedamos un poco huérfanos con la Pascua de Paul, pero sin embargo que hay como un gran desafío en esas generaciones que ya nos estamos envejeciendo, que los jóvenes puedan también conocer este tipo de experiencia. Por otro lado, quería contar una anécdota porque ven aquí a un periodista, amigo, Henry Durán, que está en la vuelta para una radio de Ciudad de la Costa. Yo a Henry lo conocí a partir del velorio de su padre en Aute. Su padre, Carlos Durán, era un militante cristiano que sindicalmente muy comprometido en Aute, ¿no? Churianqui y otros comunistas, como gente de los GAU, tenían un vínculo muy interesante con él. Me llama una militante comunista y me dice: Nelson, hay que traer un cura, porque Carlos era cristiano. Ese velorio en Aute, yo llego y llamé a alguna gente y, bueno, llamó a Paul. Paul se dispuso a ir. Lo que dijo Paul, y bueno, tengo a Henry acá de testigo, mostraba justamente ese vínculo que él tenía, donde lo humano no le era ajeno y el cristiano se visualizaba en ese lugar. Y eso podía ser leído por aquellos que se decían creyentes y por aquellos que se decían ateos. Por tanto, la diferencia no estaba en el creyente o el ateo, sino en cómo se vivía el humano, ¿no? Y eso Paul lo manifestaba de muchas formas. En los últimos años, yo siendo secretario de Derechos Humanos, lo invité como a Pablo a hacer un espacio de discusión sobre políticas públicas, religiones, ¿sí?, y derechos humanos. Y Pablo se dispuso, como un conjunto de actores, entre ellos el emir Yamir, que es un musulmán egipcio que está volviendo para Uruguay, y como no llegaba aquí me dice: por favor, manda mi saludo. O el joven Nicolás Iglesias, que ha llevado adelante, ¿no?, este proyecto del cual somos parte, de Fe en la Resistencia, de rescatar las prácticas, ¿sí?, un luterano, como me dice: yo quemaría al Papa, ¿no?, y ahora me dice papista, ¿no?, porque este Papa está diciendo cosas interesantes. O los distintos diálogos, ¿no?, que han habido en lo ecuménico, y cómo Paul tenía esto que se decía recién, la capacidad de escuchar, pero sobre todo de ayudar a comprender el momento presente, no a repetir lo viejo, ni quedar atrapado en ilusiones no reales, sino que llevaban a un compromiso concreto. Hace 2 años, con lo de la pandemia, Carlos Battiani, director del Instituto Pasteur, que son parientes de alguna manera con Paul, lo invita a ser parte de ese grupo de científicos, intelectuales, de cómo crear lazos para el diálogo en una sociedad que parecía que construía una grieta en cómo se enfrentaba la pandemia. Y todos los que estaban ahí lo nombraron coordinador por su manera y capacidad de crear puentes. Y han visto esos pequeños videos que recogimos de Ehrlich, de Ana Olivera, de Battiani, de Pablo Mieres, de un conjunto de gente distinta que podía transmitir la vivencia de lo que era Paul creando puentes y diálogos. Y en ese contexto
hay un grupo de gente en Argentina, de uruguayos, que querían conocerlo y le hicimos una entrevista larga, que creo que debe ser la última entrevista en la cual Paul cuenta su vida, ¿sí? Cuenta desde dónde se miraba, digamos, ¿no? Entonces, para terminar, digamos, ¿no? Por la hora y porque creo que tenemos que permitir que todos puedan también compartir otros mensajes que hemos tenido, ¿no? Que son importantes en el sentido de que reivindican esta figura de Paul como Salvador Esqueloto o, no sé si está presente, el abogado Sereta, que me dice: tengo que decirte lo importante que fue Paul como referencia en defensa de los derechos humanos. Y bueno, yo creo que reivindicar a este Paul comprometido desde su fe cristiana, pero también desde su capacidad intelectual, ¿no? Muchos de aquellos que tenemos formación, yo soy licenciado en filosofía, encontrar interlocutores en la iglesia muchas veces con nivel intelectual es difícil, ¿no? Y realmente, no porque esté presente Pablo Bonavía, que es realmente uno de los que tenemos de gran interlocutor, Paul era un interlocutor que se podía hablar sobre filosofía y patrística, se podía hablar sobre política y religión, se podía hablar de cómo pensar una sociedad del diálogo, una sociedad de la tolerancia y del compromiso por la igualdad y los derechos. Desde ese lugar quería yo intervenir porque me parecía muy importante ese Paul más valorado en el mundo secular que en el eclesial. Quizás en sus exequias la iglesia lo redescubrió, decíamos algunos. Me hago cargo yo, no lo digo en nombre de otros. Creo que lo redescubrió en muchos sentidos y creo que es un valor que hoy se le esté haciendo este homenaje. Y como les decíamos, hemos sacado esta carta que trae memorias de él. Queremos poder comprometer la posibilidad de publicar sus materiales y convocamos a aquellos que quieran colaborar para que esto sea posible. Está en la propia carta cómo poder hacerlo. Desde ya, desde Oxur, nos parece muy importante, quizás unos segundos, porque no saben que quería terminar algo puntual, o Pablo, y si no, habilitaríamos a unos minutos, Bernardo, para poder compartir. Le cedo el micrófono a Carlos. Carlos. Carlos David. ¿Lo ¿Miraste? Sí, Ahí tenemos, mirá. me parece que es lo más práctico. Qué bueno. Acá supongo que hay muchos que tienen muchas cosas para decir y es el momento de... ¿Cómo? Hola. Ahí se escuchaba. Digo que creo que acá hay muchos de los presentes, si no todos, tienen cosas para decir, cosas para aportar. Un repaso a grandes rasgos de la vida y la trayectoria de Paul como sacerdote católico, como pastor de almas. Creo que es una expresión un poco anticuada, pero que a él no le hubiera disgustado, como teólogo, como persona consagrada y comprometida no solo con su fe, sino con algunas de las causas mejores y más importantes. Y muchos hemos compartido con Paul a lo largo de los años también la amistad, podemos decir, nuestro amigo, nuestro compañero, y en una familia tan abundante como la de David sí es, familiares. De modo que tienen la palabra, me piden, levantan la mano y yo les acerco el micrófono, así no se tiene que mover. No se atropelle. Vamos, estamos entre amigos, no tienen tantos errores. Yo hubiera apostado que no me iba a ver en la Hola, primero agradecer a UNITRES por haber organizado esto y a todos los expositores. Y a mí me gustaba usar un aspecto de lo laico y de lo humano, pero en realidad por ustedes. Paul, desde que se recibió el sacerdote, yo tuve el privilegio de poderlo vivir tanto en la vida suya en Montevideo
como en el exterior, y acompañando a todos los laicos en cada uno de los lugares en el que tocó estar como sacerdote y como compañero. Él también integró en la parte de su vida pastoral a Floresta. Le integró de tal manera que cuando fundamos el movimiento de cristianos universitarios en el año 1969, todas las jornadas, retiros y reflexiones se hacían por grupos o a veces a una asamblea en la calle Bra, en la casa de su familia, que generosamente la ponía a disposición de tantos laicos y laicas que pasaron, de por lo menos 5 generaciones que yo conocí, que allí veíamos cómo estaba la realidad del país, la realidad del mundo, qué palabra podía traernos Jesús para comprender esa realidad y poder llevarla. La calle Bra fue nuestro lugar de encuentro como laicos, puesta al servicio de los laicos por Paul y de la familia de Paul, a todos. Es decir, laicos de muy diferentes. Yo tengo fotos de distintas épocas en las cuales era yo militante, después cuando yo pasé a ser asesora, etc. Siempre acabábamos en la calle Bra, es decir, que era la calle Rodó, el 727, o era la calle Bra, y después algunos lugares fuera. En los últimos años incluso hizo retiros, aquí no está aquel piano, pero hizo retiros con los grupos que tenía de la parroquia de Positos, una Semana Santa entera dedicada a estar en la casa de una de las miembros de la comunidad y hacer esos enriquecimientos tan grandes en los cuales el laico era el centro de la comunidad. Paul era realmente quien iluminaba, participaba como uno más con su especialidad, pero que ofrecía la Floresta como un espacio muy bonito, un espacio de crecimiento personal y espiritual. Nada más que pidiendo desde el movimiento de cristianos universitarios, que forma parte, a los que son más extranjeros, de un movimiento más grande que es la Constitución Católica y el movimiento internacional de estudiantes católicos. Y él además terminó, aparte del diálogo con María, terminó siendo asesor del movimiento internacional de intelectuales de América Latina y en los cuales participaba activamente. Así que Floresta, aquí pasaron grandes figuras internacionales también por la calle Bra, que lo venían a visitar, va a hacer una reunioncita de 3 o de 4, y ahí se decidían cosas importantes. Floresta era parte de la vida de Paul, no solamente como lo contaba Bernardo, sino como parte de su caminar o deambular por el mundo, también ofrecía sus espacios personales y familiares. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Alguno de los presentes quiere hacer su aporte, algún comentario, contar una anécdota. Bueno, les damos las gracias entonces por vuestro apoyo, vuestra presencia, vuestra participación. ¿Perdón? Nada. Yo digo una cosita, yo como fui uno de los más jóvenes acá de... Claro, yo decía que atrás. Bueno, yo soy Nicolás, me nombré Nelson, y conozco a Paul desde el año 2002 en el foro religioso cuando lo conocí. Tenía 18 años yo. Y me asombró, porque, bueno, más o menos todo lo que dijeron, pero esto destacando de la unidad, la cercanía, la horizontalidad. Hasta la última escena que tengo un niño ahora de 5, cuando fuimos a visitar a la parroquia de allá, San Antonio, ¿no? San Antonio, y le fuimos a dar el libro que escribió con Diana, y se puso, en vez de conversar conmigo, conversaba con mi hijo que tiene 5, y la última imagen de un 20 de mayo, en la celebración ecuménica que Paul siempre acompañaba, que se la quedó lloviendo, llovió torrencialmente antes de la pandemia, y se quedó jugando a la pelota en el sur con Matías. Cierto. Y mi esposa dice que no se nos vaya a caer Paul, decía Juan, como que era fanático de fútbol. Pero la unidad, el acompañamiento, ¿no? Porque esa capacidad de respaldar, no de bajar líneas, sino de acompañar, de luchar y de una generosidad enorme y una inteligencia, ¿no?
Paul daba clase también de teología allá en Absur con mi compañera, mi esposa. Decía, hacer divertido una clase patrística solo Paul. Y creo que eso tenía la genialidad de Paul, la docencia, la capacidad también de enseñar, de transmitir. Y creo que marcó muchas generaciones de la gente de mi edad católica y del movimiento ecuménico, de gente que tiene 30 y pico, también lo pudimos ver que apreciar y aprender mucho. Así que sin duda marcó muchísimas generaciones en Uruguay y no va a ser olvidado porque quedó en nuestra vida. Así que gracias para los vecinos de acá de la Floresta por este espacio, por esta misa laica, vamos a decir. Misa laica. Muchas gracias. ¿Quieren decir algo más? No, yo creo que ya, mira, hay alguien más, creo que sería bueno lo que quieran expresarse de acá. Bueno, mi nombre es Mariana Rodríguez. Allá por los años 80, Mariana, estamos todos bien, nos conocemos. Y allá por los años 80, a los 19 años, empecé a parroquia universitaria. Y ahora estoy escuchando a Pablo Borrelli hablar por Facebook y me vine corriendo porque estaba acá en el cuadro. No me quería perder, hablamos personalmente porque soy un año de sorteo. Y tengo ese recuerdo tan lindo y de tanto cariño de su iglesia. Muy parroquia, ¿no? Y bueno, no me voy a olvidar nunca que una vez en mi casa, acá en Floresta, tuvimos un retiro, los de Lemseu, y tuvimos el privilegio, bueno, de no solo tener a Paul, sino también de tener a Pablo María, que nos dio una charla teológica sobre la hermenéutica, que nos haría el acuerdo. Y bueno, y decir que lo que aprendí en parroquia, la metodología de la reflexión de vida, ese ver, jugar y actuar, digamos, me quedó grabado en las entrañas y es algo que aplico hasta el día de hoy. Digamos que Paul marcó la vida de muchos de nosotros. Muchas gracias. Bernardo, quiere hacer Una chiquita que me acompañó mi hermana María Elena, maestra, y que su primer guardería la pusieron en parroquia universitaria. Es muy generosa, seguramente varios de los hijos de ustedes fueron por ahí. Y bueno, y era una delicia para ellos ver cómo Paul se involucraba con los niños. Pero no solo Paul, sino también el cura espadachín. En aquel momento. Y bueno, los conductores estaban arriba, ellos estaban arriba de donde estaba la guardería, o sea que era imposible tener los niños. Y Paul desde ya arriba muchas veces estaba buscando discursos, todos en idioma, en fin. Una de las alumnas era una nieta de Ronda Arismendi, secretario general de los documentos de aquella época, seguido, que yo no sé si ya estaba en el exilio o no. Y en esa media lengua que tienen los niños y las niñas, en un momento de una de esas terrorizadas, salió la nieta de Arismendi y en vez de decir Paul, decía Paul, porque ella había entendido Paul, la libertad. Vale agregar, Bernardo, vale agregar que Marina Arismendi agradece que Paul la salvó a ella y a sus hijos. La hija de Marina. Por eso la hija de Marina, la nieta de Ronda Arismendi, pues en aquel momento es importante que encarnaba así, más lo que se podía considerar como más. Pero esa fue la anécdota muy jugosa de mi hermana. Bueno, gracias. una otra voz, se agrega algún otro testimonio, anécdota, recuerdo. ¿Sí? ¿Juan? No, yo solo quería agregar, ya se habló de
del perfil bajo de Paul, de su estar siempre presente, acompañando, pero una característica que a mí me quedó grabada es su preocupación permanente por crear espacios de encuentro, ya fuera ecuménico. Me acuerdo, por ejemplo, cuando fue párroco de Pocitos, él había generado un espacio, nos reuníamos los sábados de tarde, y era un espacio abierto a todos los que quisieran, que al principio eran 20, después éramos 40, después se dividió, y todavía hay grupos que surgieron de aquel espacio de hace más de 20 años y siguen funcionando. Y entonces, esa preocupación de crear espacios de encuentro de distintas personas, de distintas ópticas, de distintas versiones. Muy bien. Bueno, gracias Juan. Muchas gracias. Bueno, vamos cerrando acá entonces esta auténtica celebración. Yo quiero agradecer naturalmente al espacio CARAC que nos ha brindado su hospitalidad, a los panelistas, a Rosario, a Nelson y a Pablo, a todos ustedes por su apoyo, presencia, participación. Nos llevamos en el corazón una mirada, una visión de pueblo enriquecida por tantas anécdotas y tantas recuerdos renovados. Buenas noches. Esta es una charla del ciclo me llegaba a decir esto y después ya Bernardo me va a resaltar. Esta es una charla que forma parte del ciclo de 8 los 4 viernes de enero y los 4 viernes de febrero propicia, impulsa, presenta nuestra recién creada UNIPRES, que como toda chica joven necesita presentación en sociedad, y el mecanismo que hemos elegido para ello es ofrecer esta charla. Los cursos van a empezar en la segunda quincena de marzo, pero entre tanto les vamos haciendo conocer a través de un programa variado de charlas de los más